y realmente estoy emocionado, realmente. Porque esto no es de todos los días. Quiero, antes de empezar la lectura, quiero hacer un recorderis. El 3 de febrero de 1985, el hermano Elvin Gutiérrez, Dios le puso el sentir de hacer un programa radial por la voz de Corozal. Cuando murió el dueño de la voz de Corozal, el programa pasó a Corozal FM Estéreo. Ahí duramos un tiempo también, como unos 10 años. Cuando Corozal FM Estéreo fue vendida, porque la vendieron, pasamos a ser parte del programa Morroa FM Estéreo, donde estamos actualmente. Nos ayudó a contactar al hermano Freddy Mercado, porque nos ayudó a contactar la emisora ahí en Morroa Estéreo. Este año, en el mes de febrero, el programa está cumpliendo 39 años de estar al aire. Solo interrumpido algunas semanas en búsqueda de la emisora donde estamos actualmente, ¿no? Duramos como unas semanas que no hicimos programa porque no teníamos dónde hacerlo. Después el hermano Freddy fue a Morroa y nos contactó con el gerente, y ahí estamos nosotros desde el año 2016. O sea que vamos a cumplir ya 8 años de estar en Morroa Estéreo. Tenemos con este mismo nombre un canal en YouTube que se llama La Verdad del Evangelio. Y también tenemos una emisora virtual con ese mismo nombre. O sea, la emisora virtual fue una idea del hermano José Espinosa. Fue el de la idea, el de la inquietud, el de que estaba siempre que una emisora y tal. Pero fue el hermano Jesús Mercado el que la concretó, ¿no? Jesús Mercado dice, vamos a hacer lo que Joche dice. Jesús Mercado, me acuerdo que pagó, del bolsillo de él pagó los primeros meses de la emisora. Después ya nos encargamos nosotros la iglesia de pagar, y así fue que se empezó la emisora virtual La Verdad del Evangelio. Así que el hermano Elvis, sus ideas, ¿no?, han trascendido hasta los jóvenes de hoy. O sea que esa idea de él, pues, ¿dónde va? Ya vamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Morroa Estéreo. O sea que la idea de la emisora nos ha alcanzado a una cantidad de hermanos aquí que ya se están profesionalizando en locución. Hermanas, hermanos que no sabían nada de eso, ya son locutores y ya, bueno, ya hablan, ya no les da miedo, porque esto da miedo, el micrófono. Entonces ya, gracias a Dios, se está formando una cantidad de hermanos acá que esperamos que se formen realmente, que lean, que estudien, porque hablar por la emisora no es fácil, por el vocabulario que hay que usar. No podemos usar cualquier vocabulario. En la emisora no podemos usar hablar de cualquier manera, no. Ya es diferente, porque en el caso de Internet nos está oyendo el mundo entero. Entonces, un error que usted cometa en el vocabulario, eso no se recoge. Entonces, hermano, capacitémonos, sigámonos en esta tónica de seguir adelante con lo que Dios nos ha puesto en las manos. Si Dios nos puso esta tecnología, vamos a usarla, vamos a aprovecharla, porque el Señor dice, esto es lo que también voy a leer, que solamente esa parte que está en capítulo 15 del libro de San Marcos, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, con esta emisora nosotros estamos cumpliendo ese mandamiento. No vamos personalmente, pero a través de las ondas hercianas llegamos a muchas partes del mundo donde no podemos ir. Entonces, hay que aprovechar esta tecnología, porque dice, cuando este evangelio sea predicado en el mundo entero, entonces vendrá el fin, o sea, vendrá Cristo por su iglesia. O sea que también depende de nosotros que Cristo venga, porque hay que predicar el evangelio. Y la única manera de predicarlo es usando todo lo que tenga honra para Jesucristo. Bueno, hermano Elvis, estamos aquí ya a hacer una preguntita para
La verdad del Evangelio es un programa que usted, ya lo dije, el 3 de febrero del 85. Usted Dios le dio la idea y... Hermano, Elvi, ¿cuánto empezamos pagando nosotros cuando usted fundó ese programa? Amén, hermano Waldo. Primeramente, un saludo fraternal para la Iglesia Central en Corozal y a ese par de muchachos que están ahí, el hermano Alberto Ortega y el hermano Waldo Romero. Bueno, la verdad es que dirigirme a la iglesia en Corozal me produce una emoción muy profunda, y a veces creo que no se me va a doblar la voz, pero siempre la emoción me alcanza. Comenzamos pagando 500 pesos. 500 pesos pagábamos ahí, ah, cuando estábamos en la voz de Corozal, con el señor Nelson Martelo. Y bueno, por varios años estuvimos pagando lo mismo. Él me pedía que oráramos por él. Y también en una ocasión, pues un sacerdote de la iglesia romana él inició un programa ahí que era antes del nuestro. Y yo recuerdo que él se enojó mucho porque un día me reclamó y me dijo que yo le echaba por tierra todo lo que él decía, aunque yo no escuchaba el programa de él. Normalmente estábamos en el camino cuando él estaba en el programa, pero él decía que yo le derrumbaba lo que él enseñaba, y en su enojo me dijo que los dos no podíamos estar ahí, que uno de los dos tenía que irse. Yo le dije, bueno, entonces que se quede el que Dios decida. Y resulta que a la semana siguiente ya no volvió. De manera pues que permanecimos. El Señor nos dio ahí la victoria. Manuel, ¿por qué el nombre de la verdad del Evangelio? ¿Cómo fue la idea esa de la verdad del Bueno, Evangelio, el nombre? en realidad hay que ser bastante franco en ese sentido. Yo estaba cavilando en qué nombre ponerle, y cuando fui a hablar allá con el señor Nelson Martelo, y entonces él me dijo que qué nombre le iba a poner, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, estoy tratando de conseguir el nombre más apropiado, y nosotros venimos aquí a predicar el Evangelio. Entonces él me dijo, oye, ¿usted por qué no le pone así como la verdad, como hago de la verdad? Porque es que aquí todos los que vienen a veces se ponen a decir cosas que nada tienen que ver. Entonces eso ya me dije, no, pues la verdad del Evangelio. Y de hecho la Escritura, la palabra de Dios nos habla de la verdad del Evangelio. Amén, amén, amén. Entonces ya quedamos en ese nombre. Hermano, en ese tiempo, 500 pesos para recogerlo en la iglesia. ¿Cómo hacía usted? Porque yo creo que era un poco plata en esa época. Bueno, no era fácil, pero la provisión de Dios siempre estuvo presente a través de la iglesia, los hermanos, amigos, inclusive amigos. Y en algunos casos, pues obviamente, si no se recogía, pues me tocaba completarlo porque no se podía dejar de hacer el programa. Esas son situaciones tras bambalinas que a veces la gente que está escuchando el programa no conoce, ¿no? Yo recuerdo Pero que, yo creo que sí, siguen haciendo el esfuerzo todavía, y eso me alegra. yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se recogió esa ofrenda, daba trabajo de recogerla. Yo me acuerdo de eso, Sí, que a veces no se claro. alcanzaba, no alcanzaba. Entonces, usted tiene que sacar el bolsillo. Qué bueno que siguiera costando 500 pesos, ¿no? Hoy estamos pagando 250,000 en Morro Estéreo. Imagínense. Y Oiga, ¿eso cuánto por ciento más es? María, saque la cuenta. Como el 1000%. Hermano, en donde usted ha ido, por ejemplo, usted estuvo en San Andrés, estuvo en otros países incluso.
¿Allá a usted se le ocurrió hacer programas también radiales o fue el único que fundó acá? No, yo cuando estuve en San Andrés, yo tuve programa de radio y tuve programa de televisión y también se llamaba La Verdad del Evangelio. Y luego pasé a Honduras. En Honduras tuve programa de televisión por 3 años, los primeros 3 años. También se llamó La Verdad del Evangelio. O sea que sí ha tenido trascendencia el nombre. Y también, Gloria a y Dios. también se llamó La Verdad del Evangelio. Y aquí en México también tuve programas de radio. Igual también se le puso La Verdad del Evangelio. O sea que usted el nombre lo lleva grabado. Gloria Bueno, a es Dios. que eso dice mucho de lo que se va a decir, es una responsabilidad también para el que realiza el programa, una responsabilidad para la iglesia también, y nosotros estamos empeñados siempre en predicar la verdad, porque eso es lo que el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, una pregunta última ya. Por ejemplo, usted en los lugares de donde ha ido, como aquí Corozal, Cincelejo, los programas que usted ha hecho allá han trascendido como el de Corozal, por ejemplo, que todavía 39 años todavía existe. O allá los dejó instalados, han seguido o han fracasado, ¿eh? Bueno, no, realmente nada comparable a lo que Dios ha hecho con Corozal, porque ese ha sido más bien el referente para seguir con el propósito de predicar a través de la radio. En Honduras lo hice por 3 años, nada más porque ahí había imagínense, habían 45 emisoras cristianas en un país en ese momento de 4 millones de habitantes. Habían 3 canales de televisión cristianos. Entonces había mucha predicación y poca vivencia del Evangelio. El Evangelio se convirtió como en una religión. Entonces yo lo que hice durante esos 3 años fue presentar la doctrina y darnos a conocer como una iglesia que predicaba el nombre de Jesús. Fue de bendición, fue de éxito, porque muchas almas llegaron. Muchos que conocían el nombre y no estaban asistiendo se reconciliaron y vinieron a ser parte de la iglesia, inclusive pastores. Entonces, ya después de esos 3 años, consideré que era necesario suspenderlo, pero se hizo una buena labor. En México también surtió su efecto, acá bastante costoso, para poder sostenerse uno allí, pero ha sido de mucha bendición para la iglesia. Me da gusto verles ahí, ahora sí, qué bueno que puedo ver toda la congregación, que el Señor bendiga grandemente todo ese semillero que hay allí. Un abrazo para todos. Amén, amén. Bueno, Manuel, entonces lo que le vamos a pedir es una oración por nosotros. Ese semillero que usted ve ahí es fruto del trabajo cuando usted llegó, de sembró la semilla y vea todo lo que ha producido, vea, al 100 por 1. Entonces, para que ore por nosotros, hermano, una oración vamos a pedirle para que ore por nosotros. Y después nosotros oramos por usted. Sí. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, tu grandeza, tus cuidados, por tu gracia. Aquí estamos en tu presencia. Gracias, Señor, te doy por los hermanos que se han mantenido fieles y que han hecho el trabajo que tú le has encomendado. Nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Ubaldo, el hermano pastor también, y por toda la congregación en Corozal, y no solamente la iglesia central, sino todas las congregaciones, las 4 congregaciones que hay allí, Señor, que tú sigas multiplicando, añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, que tu palabra siga siendo predicada, Señor,
a través de la radio, a través del internet y de todos los medios de comunicación, porque tu venida está pronta, está cerca, oh buen Jesús, y es necesario que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego la bendición para cada creyente, Señor, de la iglesia en Corozal. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo Amén. también a nuestro hermano Libardo Figueroa. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, para su información, hermano, también tenemos de aquí de Corozal, han salido varios pastores. Salió el hermano Víctor Herrera, que usted lo sacó. Me van a ayudar, hermano, Víctor Herrera. Después vino José Jaraba, José Antonio Martínez y Carlos Martínez, que no salió aquí, pero sí es de aquí y está en Bogotá. Domingo Bertel, Juan Tobar, Rafael Navarro, Henry Salgado, Breiner Crespo, Arnovis Medrano, Carlos Gómez, el hijo de la hermana Rosario Mulet, Víctor Herrera, Víctor Sarrazola Torres. Son una cantidad de pastores que han salido de esta congregación. José García salió en Bogotá ahora, lo sacaron, que es de acá. Así que la iglesia ha sido de gran bendición. Ha sido una iglesia como misionera, ¿no? Gracias porque el Señor nos ha bendecido grandemente. Eso es de mucha bendición. Y también tenemos la congregación, Amén. que salió aquí la congregación de Betulia, Morroa, Los Palmitos, salieron de aquí, de esta congregación también. Así que, hermano, el fruto de su esfuerzo ha corrido grandemente yo. Y están en proyecto aquí, estamos proyectando la quinta ya, porque hay que estar orando yo por eso. El hermano Víctor fue la primera alma que llegó estando yo ahí, que fue bautizado, el hermano Víctor Herrera. Recuerdo que íbamos a Betulia con el hermano Alberto también. Sé que hay 8 kilómetros de la salida de Corozal a la entrada de Betulia. Y por supuesto que íbamos a hacer los cultos también a Morroa, allá en casa del hermano Ramón, no recuerdo ahora el apellido. Ramón Martínez. Exactamente. Y también estaba el hermano Julio García y su familia, y hacíamos los cultos allá. También íbamos a Los Palmitos, a La Peña, y bueno, toda esa región es inolvidable. Y me da mucho gusto de todos los pastores que han salido de ahí, de la congregación en Corozal, y que siga produciendo, porque se ha convertido en un semillero de predicadores, y que siga creciendo todavía. Bueno, hermano, entonces vamos a hacer una oración por nuestro hermano Elvis, que lo sigue ayudando como hasta ahora lo ha hecho. Fíjate que está en México. ¿Dónde dijo que estaba ahora mismo? ¿Está dónde? Ahora mismo estoy en una ciudad que viene a posesionar unos obreros. La ciudad se llama Morelia, Michoacán. Morelia es la ciudad, Michoacán es el estado. Y voy a posesionar un obrero a 50 minutos de aquí, un lugar que se llama Queréndaro. Voy a posesionar ahí precisamente a un obrero colombiano. Gloria a Dios. ¿Qué tan lejos está de donde usted vive? A 7 horas. Eso está lejos yo. Sí, no. Acá las distancias no, yo tengo que viajar a veces hasta 30 horas ida y vuelta a algún lugar. Yo regreso el lunes, el martes voy para Cancún y a Chetumal, frontera con Belice, y de ahí entramos a Belice y luego me regreso. Cuando he ido por tierra son alrededor de 60 horas ida y vuelta. Duro trabajo, mano. Así que... ¿Ha aprendido algún idioma? Inglés. Bueno, yo sé hablar corozalero, hondureño, mexicano, guatemalteco. Pero menos inglés. Tengo 2 hijos, 2 nietos que son americanos de Estados Unidos, nacidos allá.
porque Jorge David está allá, él es pastor en Illinois, en la ciudad de Chicago. Él es actualmente el presidente nacional de los jóvenes allá en Estados Unidos. Tengo 2 hijos en Honduras, porque Aliana, nuestra hija, se casó en Honduras y vive allá. Y tengo una nieta mexicana, que es la de Elvis el Junior, él es su hija. Así que no tengo todos llevan sangre colombiana, pero ninguno de los nietos son colombianos. Así pasa. El pastor, la vida del pastor, hermano, fíjese, una vida, bueno, él conoce mucho terreno, pero una vida sufrida. Tiene que aprender idioma, tiene que aprender a comer de toda clase de comida, que no es costumbre. ¿Y cómo va con los chiles en México? ¿Cómo le dan los chiles? Muy bien, porque uno tiene que aprender. Así que eso es inevitable. El que viene aquí tiene que acostumbrarse a las comidas. Así que ya comemos chile. ¿Usted recuerda que usted tenía problemas de estómago? Yo recuerdo que usted ese día tenía un problema de estómago. Sí, bueno, siempre he tenido yo el problema. Ese ha sido el aguijón. El aguijón el aguijón. Para que no nos exaltemos. Amén. Pero nunca ha sido un impedimento para hacer la obra del Señor. Gloria a Dios, hermano. De manera, pues, ya si Dios quiere, dentro de unos 5 años, cuando cumpla los 70, pienso hacer uso de buen retiro. Pero uno nunca se jubila ni de la predicación del Evangelio, pero ya el cansancio se empieza a sentir. ¿Tiene pensado regresar a Colombia o quedarse por allá? ¿Dónde están los nietos por allá? No es fácil decidir, no es algo que ya lo hemos determinado, porque imagínense, todos están por acá. Sí. Entonces, pero de que voy. Si tiene que venir, nos visita, Dios mediante. Diga. Nos visita. Dios mediante. Sí, dígame. Nos visita, digo, cuando venga nos visita. Voy a ir en abril, Dios mediante. Bueno. Entonces vamos a orar por el hermano Elvis, hermano. Vamos a hacer una oración por este hombre. Fíjense, sus hijos están, unos en México, unos en Honduras, otros en Estados Unidos, mejor dicho. Lo tiene repartido. Y no es fácil, hermano. Yo recuerdo que los míos están en Medellín, están todos junticos ahí. Y sin embargo, pues, me cuesta irlos a ver, venir ellos acá. Entonces vamos a orar por este hermano, que Dios lo bendiga, lo siga bendiciendo, le dé salud. El hermano Liberto Figueroa, aparece por acá, hermano, para que le vea la carátula también. Y dirige la oración y lo presenta para la predicación. Después recogemos la ofrenda, hermano. Otro muchacho. Otro peladito, vea. Pero vea, como que se pinta el pelo porque no tiene ni una cara, vea. Hermano del video, le bendiga. Amén, mi hermano. Me gusto saludarle. Ese material suyo ya no sale, entonces sí, todavía tiene cara de presidente de jóvenes. Un abrazo, hermano querido. Con el pelo blanco. Es que estaba tomando leche. Un abrazo para usted, hermano Faride y familia, hermano Elvis. Gusto tenerle con nosotros. Vamos a orar entonces por nuestro hermano Elvis, por su familia, por la misión que Dios le ha encomendado y también por el mensaje que nos va a entregar. Abramos el corazón, el oído y estemos atentos. Señor Jesucristo, a ti una vez más honramos y glorificamos tu nombre al dirigirnos a ti. Dios mío, qué gran honor tenerte, ser tuyos y conocer tu nombre que nos ha sido revelado. Gracias por permitirnos vivir este momento, Señor, porque tú así lo habías dicho, que la ciencia se aumentaría, y gracias a esa ciencia hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Elvis. Señor Jesucristo, junto a la hermana Farida y sus hijos, han sido de gran bendición donde quiera los has llevado, y te rogamos los sigas guardando y usando por mucho tiempo más entre nosotros. Señor, respáldalo en toda la obra que le has encomendado, Dios mío, y por labios suyos también, que muchos todavía salgan de la oscuridad y vengan al conocimiento de la verdad de este evangelio poderoso y limpio. Oh Rey de los cielos, te rogamos ahora
que nos hables, Señor Jesucristo, porque estamos sedientos y hambrientos de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermano Elvi, el púlpito es suyo. Gracias, hermano Olivardo. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a meditar un poco en la palabra del Señor y creo que es oportuno hablar acerca de la salvación de las almas. Quiero que abran su Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo número 11, libro de Proverbios, capítulo número 11 y el verso número 30. Libro de Proverbios, capítulo número 11, el verso número 30. Bueno, voy a leer, dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces quiero hablarles un poquito, ya hemos orado, pueden sentarse, hermanos, y aquí hay una escritura que define de manera muy clara. Dice que el fruto del justo, hablando de el creyente, es árbol de vida. Así que no hay fruto malo en la iglesia, entre los que han creído en el Señor Jesucristo. Pero también nos dice, y el que gana almas es sabio. Obviamente nosotros tenemos claro que en realidad, como las almas son del Señor y Él es el que da todos los medios, es el que lo provee todo para que las almas puedan llegar al arrepentimiento. Sin embargo, Él ha escogido a el ser humano. Es un honor que el Señor nos ha dado, nos dio el privilegio de ser nosotros los portadores, porque Dios pudo haber usado a los ángeles, que son sus mensajeros, para compartir este glorioso mensaje, pero nos ha tomado a nosotros los seres humanos para que seamos los conquistadores. Y bueno, hablando de la sabiduría, porque muchas veces confundimos los significados de sabiduría con el conocimiento y la inteligencia. Aunque todo proviene de Dios, son aspectos distintos, diferentes. Todo proviene del Señor y de hecho la Biblia nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y luego nos habla y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. De modo pues que todo viene de parte del Señor. Sin embargo, el conocimiento es la información que los seres humanos adquirimos a través de nuestras propias capacidades mentales y del estudio, adquirimos conocimiento. Y eso también lo dice la Escritura. En Eclesiastés capítulo 12, verso 12 dice: ahora, hijo mío, amad de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, el conocimiento es realmente algo importante, es interesante, pero que tenemos que tener una medida y un balance con respecto a ello para que no haya un envanecimiento cuando se tiene mucho conocimiento. La inteligencia, por su lado, es la capacidad y la facilidad del aprendizaje. Personas inteligentes, pues son aquellas que con mucha facilidad absorben, reciben y entonces acumulan mucho conocimiento por su inteligencia. Es la facultad de la mente de aprender y saber cómo actuar ante las situaciones de la vida. Pero la sabiduría va un poco más allá y sencillamente es el conocimiento profundo
la inteligencia y la experiencia que le permite a una persona actuar con sensatez, con prudencia y análisis en la toma de decisiones y acciones en función de lo malo y de lo bueno. Entonces, nos vamos a referir un poco acerca de la sabiduría para ganar almas para Dios. Ganar almas desde la óptica humana es muy difícil y yo diría imposible, porque esta obra no es del hombre. Si nosotros como seres humanos de pronto podemos tener la habilidad para reunir personas y hablarles, pero para que se conviertan al Señor Jesucristo se necesita de algo más, y es precisamente de la unción del Espíritu Santo para que eso pueda ocurrir. Porque esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios. Nosotros somos solamente instrumentos escogidos por el Señor para hacer su obra. Por lo tanto, no debemos vanagloriarnos, no debemos considerarnos que somos los mejores, los más capaces, porque todos de alguna manera tenemos, si hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos el respaldo del Señor para poder conquistar las almas que aún no conocen al Señor. Eso es necesario que la iglesia, que los jóvenes lo sepan, que los adultos también sean conscientes de ello. Porque hay quienes se niegan a sí mismos en darse la oportunidad de hablarle a un alma, porque dice, es que yo no sé decirle, es que yo no sé cómo expresarme. Pero la Escritura nos dice que el Señor nos dará palabras. Y muchas veces, aún sin palabras, nosotros podemos lograr que alguien, por nuestro comportamiento, quiera acercarse al Señor. Cuando alguien sabe que nosotros somos creyentes, que usted es creyente y tiene un comportamiento pulcro, apropiado, temeroso de Dios, las personas querrán ser como usted, aunque usted no le haya hablado, no le haya dicho de pronto palabras. Entonces, le admirará porque en usted hay algo muy especial, y es la imagen del Señor, es la presencia de Dios en su vida. Y he conocido muchos testimonios de personas que han llegado a los pies del Señor porque han visto el cambio en otros. De modo pues que el Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos da la manera para hacer las cosas. Recuerde algo, y es que a un alma se le puede impresionar por el conocimiento, por el saber, pero eso no doblega el corazón de nadie. Con el conocimiento se puede llegar muy lejos, pero no se llega al alma de una persona. Entonces, y de hecho, nosotros vemos que hay quienes tienen mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras y pueden transmitirlo, ese conocimiento, pero a veces ese conocimiento no va acompañado del poder de Dios, de la presencia de Dios, porque se necesita de la unción del Espíritu Santo. Un reto muy grande para el cristiano es ganar, por ejemplo, al adversario. Ganar al adversario, porque todo aquel que no es con nosotros, pues contra nosotros es. Eso quiere decir que es un adversario. Alguien que cree distinto, que tiene una fe diferente, ese es un adversario porque no comparte nuestra fe. Y la propuesta del Señor es ganar esas almas que no han llegado al conocimiento de la verdad. De allí, precisamente, que nosotros procuramos predicar la verdad del Evangelio. Entonces, una persona que tiene conocimiento, pues puede transmitirlo, pero tendríamos que pensar qué efecto puede producir, porque el efecto de la palabra de Dios se produce por estar acompañada por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que la palabra del Señor es vida, que
Usted de pronto es el mismo testigo de cuando le hablaron del Evangelio a alguien, a algún convertido que le habló del Evangelio, usted pudo sentir algo especial, porque Dios estaba respaldando a ese hermano, a esa hermana, y estaba obrando a través de la predicación del Evangelio. Entonces usted no solo debe aplicar la inteligencia y el conocimiento, sino la sabiduría. Y fíjese que la sabiduría, dice la Biblia que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que la persona, aunque no tenga mucho conocimiento, aunque no sea muy inteligente, si tiene sabiduría, entonces eso es el recurso mayor para poder llegar a las almas y poder traerlas a los pies del Señor. Entonces, el mejor evangelista y el mejor cristiano, el mejor predicador no es el que sabe más Biblia, ni el que predica más bonito, que ciertamente los hay, y eso es admirable. Pero el mejor cristiano es el que practica lo que sabe de la Biblia. Ese es el mejor creyente. Si yo hablo de amor, debo mostrar amor. Si yo hablo de servicio, debo servir. Si yo hablo de paz, debo ser pacífico. Si hablo de dar, debo demostrarlo dando y no pidiendo. Entonces, en una palabra es cumplir lo que dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Felipe dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo, su palabra es verdad. Sin embargo, hubo en su tiempo quienes pusieron en duda la verdad. Pero ¿qué termina diciéndole el Señor a Felipe? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, que nuestros hechos, como se suele decir en el argot popular, que un hecho dice más que 1000 palabras. Por eso, hermanos, es que el comportamiento, el buen testimonio del cristiano habla por nosotros. Aunque usted no diga nada, pero si usted da buen testimonio, usted será reconocido como una persona de Dios, como un hombre apartado del mundo para el servicio del Señor. Entonces, vamos a mirar un aspecto que me parece muy importante, y es que el Señor Jesucristo siempre nos dio el ejemplo de cómo hacer el trabajo misionero. Y cuando digo el trabajo misionero es porque todos los creyentes estamos llamados a una misión. Todos nosotros podemos hacer misiones. Por supuesto que hay misiones en el entorno, en el entorno inmediato, en la iglesia local. Se hacen misiones a nivel de la ciudad, se hacen misiones en la región, se hace misión en el país, pero luego vienen las misiones internacionales, las misiones transcultural, donde hay que ir a otros lugares, a otros países, pero todos somos llamados a hacer la misión. Cuando el Señor, nosotros vemos que cuando el Señor quiso ir de Nazaret a Jerusalén, dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces aquí encontramos que se le impidió el paso a nuestro Señor Jesucristo por la tierra de los samaritanos. Quizás usted ha escuchado hablar de la enemistad que desde aquellos tiempos siempre
hubo entre judíos y samaritanos, porque los judíos pues son celosos de su raza, y cuando hubo mezcla y surgieron entonces de esa mezcla los samaritanos de judíos con gentiles, entonces se presentó una enemistad grande. De manera que ahora el Señor, que era judío, le impidieron el paso por las tierras de Samaria. Ahora bien, nosotros vemos cuál fue la reacción de los acompañantes del Señor. Entonces, dice la Biblia, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Note usted entonces, mire lo que es la reacción del hombre natural. El hombre natural se enoja, el hombre natural pues que no tiene la visión espiritual, lo normal es eso, que se altere porque no le permiten el paso. Están obstruyendo, pudieran decir, se está obstruyendo, imagínense, al Señor Jesucristo. Entonces ellos reaccionan de esa forma y le dicen al Señor: ¿por qué no mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero note usted que la reacción del Señor es muy distinta. Entonces, volviéndose, él le reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces simplemente el Señor buscó otro camino. ¿Qué ocurre o qué podemos nosotros concluir? Bueno, no era el tiempo, no era el momento específico para hacer la obra entre los samaritanos. Y eso a veces nosotros encontramos que hay muchos obstáculos que se presentan, pero la insistencia y el procurar buscar la manera más apropiada para poder llegar al fin nos da la victoria. Entonces, el discípulo de Cristo, para hacer este trabajo, debe tener el sentir de Dios. Aquel par de discípulos no tenían el sentir de Dios. Ellos estaban viendo humanamente y estaban pensando que mejor era que descendiera fuego del cielo y los destruyera. Pero el que tiene el sentir de Dios piensa en buscar el método, en buscar la manera más apropiada para poder ganarle a esa alma, porque el Señor siempre nos dará la victoria. Cuando yo llegué a Guatemala, tomé en renta un apartamento de un hombre muy rico. Ahí él tenía un condominio, habían 6 apartamentos, pero tenía otros 2 en el mismo sector, otros 2 condominios, así que tenía 18 apartamentos. Él era fabricante de yates y hacía exposiciones en Miami. Tenía una gran tienda de pesca. Era un hombre muy rico. Tenía otras propiedades. Y él era enemigo del Evangelio y enemigo, por supuesto, de los pastores. Pero yo nunca le dije, entrando allí, yo nunca le dije que yo era pastor. Simplemente hicimos un negocio. Él fue el arrendador y yo el arrendatario. Entonces, pero yo me propuse ganar a ese hombre para el Señor. ¿Cómo lo hice? Cuando se iba a cumplir el mes de renta, yo iba 2 días, 3 días antes y le pagaba su renta. Ya como a la 4ª o 5ª vez que lo hice, el señor, él se llamaba Carlos Samayoa, me decía Don Elvis, me dijo: Don Elvis, usted es el mejor cliente que yo tengo. Le dije: ¿y usted por qué dice eso? Dice: porque a todos los demás tengo que estarles persiguiendo para que me paguen la renta, pero en cambio usted viene 2 días antes, 3 días antes y me paga. Entonces empezamos a tener un poco de acercamiento, de confianza. Era un hombre como de unos 50 años,
Yo empecé a decirle, porque trabajaba mucho, y yo le decía que la vida no era solo trabajo, que le dedicara un poco de tiempo a su familia, que él, un día llegué a decirle, ¿usted se preocuparía por lo que tiene que desayunar mañana o del resto del año si ya tenía empresas que le producían y tenía gente que le estaba trabajando? Entonces, bueno, empezamos a tener esa confianza y él como a recibir el consejo. Nunca le dije que yo era pastor. Un día fui a pagar la renta y era la esposa. Entonces le pregunté por su esposo y me dijo, está enfermo. Le acaban de detectar un cáncer en el estómago. Entonces yo le dije a la esposa, dígale a don Carlos que si quiere yo voy y oro por él para que el Señor lo sane. Me dijo, pastor, porque ya ella sabía que era pastor, y pastor, a mi casa no llega nadie, allá no va nadie, no le permite mi esposo nada. Y en segundo lugar, él es enemigo del Evangelio. Ahí es cuando yo me enteré que él era enemigo del Evangelio y enemigo de los pastores. Pero yo le dije, usted solamente dígale, y si él quiere voy, y si no, no voy. Como a los 2 días me llamó y me dijo, pastor, mi esposo lo va a recibir. Entonces yo fui, le hablé del Señor, le hablé de mi vida pasada, le hablé de lo que Dios había hecho en mi vida, y le dije, y yo voy a orar por usted para que el Señor lo sane. Hicimos una oración y como a los 3 días me llamó la esposa para decirme que el cáncer había desaparecido. Entonces Dios lo sanó. Entonces este hombre, luego de un tiempo, empezó a ir a la iglesia, le presenté a sus hijos al Señor. Y mire usted cómo uno puede lograr si uno se deja guiar por el Señor. Porque a veces pensamos que inmediatamente tenemos que ponerle la inyección, pero a veces es necesario primero ponerle cuando le van a sacar a usted una muela, que primero le ponen la anestesia para que no sienta, pero se hace el trabajo. Entonces uno tiene que pedirle al Señor sabiduría para poder ganar un alma para Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, volviendo al pasaje de la negativa que le dieron al Señor para no pasar por Samaria. Este es el primer intento de Jesús de pasar por Samaria, pero no era ese el momento. Todo en el Señor tiene su tiempo. Yo, por traer un poquito a colación el contexto histórico de la iglesia en Corozal, la esposa del hermano Ubaldo Romero, pues él fue el primer creyente. Su esposa no era creyente, la hermana Rosario. No, ella no quería mucho con el evangelio. Pero tanto el hermano como nosotros tuvimos la paciencia. Íbamos y le visitábamos y nos hicimos amigos. Y gracias a Dios, fíjese, hoy es una hermana en Cristo, hace muchos años. La esposa del hermano Alberto Ortega, no, ella no querían, ella por muchos años nunca hizo nada con el evangelio y entiendo que también ya es una cristiana. Entonces, uno tiene que tener paciencia, porque usted debe pensar cuánta paciencia tuvo Dios con usted, cuánta paciencia tuvo el que le habló a usted del Señor. Entonces, esa misma paciencia debemos tenerla nosotros. Al Señor no le afectó en lo más mínimo. Él siguió con su encomienda y tomó otro camino entre Samaria y Galilea. Pero fíjese usted que en ese momento los samaritanos se perdieron de lo que el Señor hizo en ese recorrido por otro lado, porque es cuando vemos nosotros que Él se acerca a Jericó y allí hace unas sanidades.
Él, vamos a mirar en el Evangelio según San Lucas, si usted puede, si usted tiene ahí al alcance su Biblia, el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 18, dice la palabra de Dios en el verso número 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor dijo: que reciba la vista. Jesús dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Allí encontramos que mientras él se fue por otro lado, él no se fue resentido, no se fue echando chispas como nosotros a veces que nos enojamos. No, él siguió haciendo su tarea y sanó allí a este ciego. Dice: y ya habiendo ya entrado a Jericó, en Lucas 19, usted encuentra allí ese pasaje de Zaqueo. Lucas 19:10 nos dice la escritura que es cuando él se da la oportunidad de poder ir a la casa de un hombre que pretendía conocerle, que era un hombre de baja estatura, pero que el Señor decide ir a visitarle a su casa, y ese día llegó la salvación a ese hogar. Entonces, le cerraron la puerta por un lado, pero él siguió haciendo su trabajo por otro. No se desanime, querido hermano, cuando alguien no quiera escucharle acerca del Señor. Háblele a otro, porque siempre encontrará quien pueda recibir el mensaje que usted tiene para esa persona. Entonces, el discípulo de Cristo lleva la bendición de Dios, y si en algún lugar no le reciben, habrá otro donde sí le van a recibir. Ahora bien, en el segundo intento, cuando iba de regreso, no mandó mensajeros, sino que él mismo usó de su sabiduría. Entonces, él programó un encuentro con una mujer, la mujer samaritana, a una hora donde no iba a haber gente, en un lugar desierto. Necesitaba encontrarse con alguien que fuera samaritano o samaritana para introducirse a través de alguien de la misma región. Es así como entonces nosotros llegamos al conocimiento de la historia de la mujer samaritana, la cual nosotros encontramos registrada en el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan. Entonces vemos la conversación. Y fíjese usted que cuando el Señor llega donde aquel pozo que nos dice la Escritura, dice la Biblia, dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esto de que le era necesario es porque él vio una necesidad allí, en esa población y en esa mujer con la que él se encontraría. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces buscó el lugar más apropiado. Era un pozo que tenía una historia religiosa.
y un personaje también de la Biblia llamado Jacob. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Note usted que el Señor Jesucristo no llegó diciéndole quién era Él. Él llegó como un necesitado y llegó pidiéndole más bien, regálame un poco de agua. Esa fue la introducción. A veces creemos que el cristiano tiene que llegar enseguida a decir todo lo, y a decirle muchas veces a las personas que está perdida, que está condenada. No, hay que aplicar la sabiduría que el Señor nos da y la que Él nos muestra a la luz de su palabra. Él llegó como una persona necesitada y empieza a conversar con ella hasta que ella va descubriendo precisamente quién es Él. Qué bueno cuando la gente puede descubrir que tú eres un hijo de Dios. Qué bueno cuando las personas pueden decir, hombre, usted es diferente. En una ocasión aquí en México vivía yo en un condominio, es decir, un condominio es donde hay muchas casas, varias o muchas casas, pero que hay una sola entrada y los condóminos se reúnen para tratar las necesidades del condominio. Entonces estábamos allí en una reunión y se presentó una discusión por algo que querían hacer unos y que otros no, y entonces yo intervine y di mi postura, ¿no? Acerca de la situación vivida. Cuando terminó la reunión se me acercó un señor y me dijo, oiga, usted, y yo noto que ¿usted qué es? ¿Usted es filósofo? ¿Usted es médico? ¿Usted qué es? Entonces yo le dije, no, yo soy un predicador del Evangelio. Me dijo, con razón. Es que su manera de hablar es muy distinta, muy diferente. Porque claro, las palabras, la forma de hablar de las personas que no tienen al Señor Jesucristo es muy distinto. Usted sabe que hay palabras vulgares y todo, pero ya uno guarda ese recato y las personas van descubriendo, van dándose cuenta que somos distintos, que somos diferentes. El asunto es que resulta que cuando esta mujer ya descubre que el Señor Jesucristo es el Mesías, entonces ella misma se encarga de ir promocionando, de ir publicitando quién era el Señor. Y le habló a los hombres, y los hombres vinieron donde el Señor. Y entonces ellos dijeron, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que le hemos oído. Y entonces dice la Biblia que muchos creyeron en él. Entonces fíjese, llegó el momento, él no tenía por qué enfrentarse a aquellos que le impidieron el paso. Ahora llegó el momento. Y entonces muchos samaritanos creyeron en el Señor Jesucristo. Y la iglesia en Samaria, si usted ve el capítulo número 8, encontramos que es una iglesia que florece. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar una iglesia en Samaria florecida. Gloria al Señor Jesús. Y qué bueno cuando las iglesias florecen. Y querido hermano, quiero decirle algo más. En este mismo capítulo número 8, encontramos a Felipe, que era el que atendía la obra allí en Samaria, y todo estaba, bueno, había una iglesia grande que ya habían recibido el mensaje del nombre, que habían recibido la promesa del Espíritu Santo, pero entonces Felipe es abordado por el Señor y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imagínense, después de estar allí con una gran multitud, atendiendo una iglesia ya formada, crecida, ahora el Señor le dice a Felipe, vete por un camino que es desierto. Él pudo haber dicho, Señor, pero ¿qué voy a hacer yo a un camino desierto? Yo me siento bien aquí.
pero no, la palabra de Dios dice, entonces se levantó y fue. Qué bueno cuando el Señor encuentra en las iglesias a alguien que tiene llamado del Señor y que el pastor le dice, vaya a tal lugar. Y algunos dicen, no, pero es que ese es un peladero, ahí nadie escucha. Yo recuerdo que cuando se inició la obra allí en Corozal, había un grupito, yo recibí un pequeño grupo, eran en su mayoría ancianos, y habían ido otros de Cincelejo, habían ido ahí a Corozal, habían puesto también a un pastor y se regresó porque no, eso ahí no da nada, eso no da nada. Nadie creía que Corozal podía ser fructífero, pero usted puede ver la gloria de Dios hoy día. Usted puede ver la gloria de Dios, que ha sido una tierra fértil para la predicación del Evangelio. No fue fácil porque nada es fácil, pero cuando tú crees a este Dios poderoso, no importa que el camino sea desierto, levántate y ve, porque grandes cosas Dios puede hacer y quiere hacer, y tú puedes ser el instrumento. A veces hay, no, que para allá yo no voy porque eso allá. A veces la gente va buscando calles pavimentadas. Bueno, qué bueno que ya hoy puedan disfrutar de las calles pavimentadas seguramente. Pero no, cuando nos mudamos ahí donde ustedes están ahorita, era una casa lote. Y cuando hablamos de la construcción del templo, bueno, la casa, los que la conocieron, era una casa que no tenía repello, no tenía piso, no tenía... las ventanas, no había ventanas para cerrar y abrir, solamente estaban las varillas de los balcones y no habían comodidades, Las hermanitas, yo recuerdo que en la parte de atrás de la casa se hizo de madera, se hizo como una ramada, y las hermanas con su sombrilla, que venían a plena luz, porque en la escuela dominical con su sombrilla, y esa misma sombrilla la enganchaban arriba para darse ellas mismas la sombra. Nosotros poníamos nuestras sábanas de la cama nuestra, las poníamos para que hubiera un poco de sombra. Luego nos pasamos al terreno y se hizo una enramada con palmas, y eso había un hormiguero tremendo, que eso el cuello se me llenaba era rojo, y eso era una picazón, pero allí el Señor empezó a hacer la obra. Cuando hablamos de construir el templo, como la mayoría eran hermanas, había uno de los hermanos que era opositor. No voy a mencionar nombres porque no es edificante, pero había uno que decía que no, que eso ahí nunca, y hablaba mal del diezmo y de las ofrendas y todo. Pero yo le dije una vez a la iglesia, yo voy a trabajar con los que creen que Dios nos va a dar un templo aquí. E hacíamos la marcha del bloque. Yo no sé si todavía está la bloquera, pero ahí había una bloquera. Ahí saliendo a la Carmelo Percy, había una bloquera. Y los días domingos, las hermanitas cargaban un bloque. Esa era la marcha del bloque. Todos los domingos, cada hermano llevaba un bloque. No me metí nunca con el hermano, no me puse a pelear con él. Pero un día, cuando ya él vio que la cosa era seria, entonces donó 1000 bloques. Fíjese usted, el que era el enemigo de la construcción terminó colaborando también. Entonces hay que tener paciencia, hay que creer que esta obra no es nuestra, esta obra es de Dios. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces, mis queridos hermanos, sigan adelante compartiendo este mensaje. Gracias a Dios por los pastores que han
que han seguido, que han continuado y que luego abrieron una obra y que abrieron otra. Esa es la obra de Dios. Cuando el Señor venga, cada uno tendrá su recompensa. El apóstol Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración de gratitud y vamos a decirle nuevamente, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Yo haré lo que tú me digas que hagas. Vamos a estar en pie, vamos a hacer esta oración y me da gusto todavía ver por allí rostros muy conocidos. De pronto, como yo, un poquito avanzado en años, un poquito cansado, pero aquí estamos para honra y gloria del Señor. Por ahí veo a la hermana Rosario Mulet, qué bueno, y veo aquí a mi lado derecho también, ahora no sé si me parece como de cara jaraba, no sé, pero bueno, sí, no estaba mal. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a darle gracias. Comience a orar, Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Grande es tu nombre, Jesús. Maravilloso eres, Dios. Bendito es tu nombre. Tu obra es Gracias. inexplicable. Pero aquí estamos, Señor, creyendo hermano, Señor, que tú gracias. sigues haciendo, Señor, Oh, Padre amado, gracias. todo lo necesario para que las almas se salven. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy. Amén. En el nombre de Jesús. Y amén. Gloria a Dios. Amén.